Por Más Salud llega a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odontotal. En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico. Lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard. Especialistas en autismo. Muy bienvenidos a un nuevo programa de Por Más Salud. Un placer encontrarnos semana a semana para hablar de todos estos temas que nos importan a todos. Y hoy vamos a estar hablando sobre los trastornos neurocognitivos o comúnmente llamados demencia. Cuando se llega a determinada edad comienzan los problemas de memoria, los cambios en el humor, el entorpecimiento de las tareas y la dificultad para expresarse. Todo esto tiene que ver con este trastorno que en el programa de hoy vamos a conocer un poquito más a fondo. Después de los 80 años, un tercio de las personas pueden llegar a tener Alzheimer. Sí, es un porcentaje muy alto. En el Uruguay hay más de 50.000 personas que tienen esta enfermedad. ¿Y por qué? Porque la población ha envejecido y en el Uruguay la expectativa de vida es mayor, hablábamos 70, 80, hay mucha gente de 90 años y esa persona, ese pool de neuronas va disminuyendo con el correr de los años, el cerebro se va atrofiando y se sustituyen las neuronas por lo que se llaman placas seniles o neurofilamentos, es decir, que en vez de tener una neurona que es una célula que interactúa entre ellas y es la que hace que nosotros podamos razonar, pensar, atender, concentrarnos, no hay más y hay un tejido fibroso y el cerebro se va achicando. En realidad la demencia en sí no es una enfermedad puntual, sino que es un conjunto de síntomas y signos, lo que llamamos síndrome geriátrico, que lo que hace es constituir el síndrome demencial, ¿tá? Que se manifiesta por pérdida de memoria, alteraciones en la atención, altera la capacidad de funcionamiento del paciente. Y esto es muy importante porque lo hace en realidad, lo diferencia en realidad de los trastornos neurocognitivos menores o deterioro cognitivo leve. El Alzheimer, lo primero es, como dijo, las quejas de memoria, que a veces el paciente no se da cuenta y es el familiar que le repito las cosas, se olvida dónde dejó las llaves. Dentro de los trastornos neurocognitivos mayores de tipo primario o degenerativo, cuando hay una afectación específica del cerebro, que es la enfermedad de Alzheimer. Esa es la más frecuente, que es alrededor de un 70% de los trastornos neurocognitivos. Va a salir y no sabe bien, o va al almacén y en vez de traerme lo que le pedí viene con otra cosa. El síntoma más frecuente es la pérdida de memoria, ¿tá? Eso es puntual, el familiar o el paciente viene por quejas de memoria, el paciente viene y dice, bueno, me estoy olvidando, o el familiar dice, bueno, me estoy olvidando, lo noto más reiterativo, tiene alteraciones del lenguaje, ha tenido algún episodio de desorientarse en la calle o de perderse. Bueno, entonces así sería como los primeros síntomas. Después tenemos en la enfermedad por cuerpos de Lewy, ya la manifestación inicial sería otra, que son, por ejemplo, las alucinaciones, sobre todo visuales. En general el paciente no tiene tanto trastorno de memoria al inicio, sino que tiene otra sintomatología. Y después en las demencias frontotemporales, como está afectado sobre todo el lóbulo frontal del cerebro, que es donde está toda la información de toda la parte de juicio, razonamiento, comportamiento, se manifiesta más con trastornos psicoconductuales. Ahí empezamos a evaluar otros aspectos que tienen que ver a veces también con otras funciones del cerebro, como es la atención, la concentración, el cálculo mental, que hacemos pruebas específicas, que nosotros tenemos test y sobre todo los geriatras lo utilizan mucho y los neuropsicólogos, donde se evalúan esas funciones y a partir de ahí tenemos un primer diagnóstico que va sumado a estudios imagenológicos y exámenes de sangre específicos y ahí tenemos todo un contexto de en qué situación se encuentra ese paciente.
El diagnóstico de demencia es clínico, no hay ningún examen donde nosotros mandemos al paciente para detectar que tiene una demencia. Nosotros mandamos a hacer estudios muchas veces cuando nos cuesta a veces ver qué etiología tiene, cuál es la causa de esa demencia. Entonces, pero el diagnóstico al ser clínico, bueno, a veces podemos tener dificultades. Porque una persona que era autoválida empieza a perder funciones, empieza a necesitar que le resuelvas cosas, que lo ayudes a bañarse, que le digas que solo no puede salir, que después capaz que hasta necesita en la parte de control de esfínteres empieza a fallar. Tenemos que el autocuidado ya no existe más, deja de hacer cosas, no se empieza a vestir como tiene que vestirse, igual se pone una media de un color y otra media de otro, y así sale a la calle. Decirle también que sale a la calle y de repente si no estás atrás de él capaz que se pierde y no sabemos si los vecinos no lo conocen, de repente vuelve o tenemos que ir atrás de él. Entonces la dependencia cada vez es mayor y si lo dejamos en una sola persona, esa persona puede después sentirse agotada o se angustia o no sabe cómo resolverlo, y en eso tenemos que ayudar y ver cómo es el contexto familiar, porque es fundamental. La dificultad más grande a veces que tenemos es cuando hay trastornos de tipo afectivos. Las depresiones muchas veces afectan mucho la parte cognitiva, esos pacientes que a veces es un cambio bastante brusco, con los duelos, muchas veces en los adultos mayores cuando dejan de trabajar o cuando están transitando un duelo, por ejemplo la viudez. Post pandemia, bueno, también hemos visto muchos pacientes que deterioraron funcionalmente un montón de cosas. Entonces, pero en general el diagnóstico, ya te digo, es clínico. Si bien, bueno, a veces se necesitan estudios para confirmar, ya te digo, más que nada la parte de etiología, de causa, pero bueno, depende mucho de cada paciente. Esto es irreversible, esto progresa, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos que armar todo ese contexto familiar para que este paciente, porque si tú le das todo al paciente, lo ayudas a bañarse, lo ayudas a alimentarse, normalmente físicamente están bien, ¿sí? Lo sacas a caminar, pueden dar una vuelta en un contexto que no altere nada, porque ojo también con esas las conductas inadecuadas que pueden tener, pero el paciente físicamente está bien. Entonces, a partir que tú haces un diagnóstico de este trastorno de demencia, puede vivir de 3 a 12 años, más o menos es lo que pueden vivir. Entonces son muchos años para estar con él y bueno, hay que buscar algo que nos ayude a cómo enfrentar esta nueva situación, que va cambiando y puede cambiar, depende del contexto, y también con toda la medicación nueva que ayuda para tratar la conducta, las alucinaciones, el no dormir, porque igual te duermen de día. Entonces todo eso hay que irlo tratando y viéndolo en conjunto con los distintos especialistas y con la familia. Y hay trastornos neurocognitivos de inicio precoz, que son los menores de 65 años, y después los que son mayores de 65. En general, la edad promedio son los 70 y algo, dependiendo. Y todo implica un cambio que tenemos que involucrar a los familiares más cercanos, con lo cual esto requiere un tiempo de trabajo, porque muchas veces la primera reacción del familiar puede ser el enojo, puede ser la negación de que como mi papá o mi mamá, nadie quiere ver a un padre o una madre que ya está empezando a olvidarse y nos damos cuenta que está envejeciendo. Y esas situaciones las que vamos manejando en conjunto, que es muy bueno que estos pacientes se traten no solo con el neurólogo, con el geriatra, a veces tenemos que hacer participar el psiquiatra, porque hay medicación que se necesita para esos cambios de conducta, y también en ese ámbito van a participar el fisioterapeuta, la fisiatra, porque necesitamos mejorar muchas cosas para que eso se continúe y ese proceso sea lo más lento posible. En mi consulta ya vienen en general con algún tipo de diagnóstico, digamos. Viene el paciente ya con más edad, 80 años, 85, pero sí estamos empezando a ver que los pacientes empiezan a consultar un poco antes. Me llegan pacientes más jóvenes que, bueno, tengo antecedentes familiares, tengo a mi madre, mi padre, bueno, quiero empezar quiero una valoración un poco más integral, que en realidad los geriatras hacemos un poco de la valoración geriátrica integral. Entonces, bueno, ese paciente se acerca a la consulta de pronto solo, ya con esa
con esa necesidad de tener una consulta un poco antes. La necesidad de ir al médico a consultar, porque le surgen dudas todos los días. Entonces a veces, bueno, el paciente no lo tenés que ver siempre, pero sí el familiar viene a consultar por distintas cosas. Y bueno, y uno tiene que estar atento a eso, brindar en lo posible una respuesta que los ayude a seguir en la diaria, porque de repente dicen, ¿cómo hago? Porque se levanta y sale a la calle, quiere salir a la calle, y de repente quiere salir y no se vistió. Entonces todo eso tenés que dar herramientas para que no le siga pasando, porque el que cuida tiene que dormir, tiene que descansar, tiene que trabajar, y si está solo se vuelve a veces situaciones difíciles. O el otro paciente que es apático, que no hay manera, que no lográs que se bañe, que no lográs que quiera comer, ese a veces es más complicado de tratar, pero todos los días hay situaciones diferentes y bueno, hay que acompañar a ese núcleo familiar o al que esté ayudando en esta tarea. En realidad, el tratamiento que nosotros planteamos tenemos un tratamiento que es no farmacológico y farmacológico, que son de igual importancia, en realidad. Lo no farmacológico, en realidad, es como dijimos al inicio, más bien el diagnóstico precoz es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque primero, muchas veces ayuda al paciente cuando está en estadios iniciales, que es un deterioro cognitivo leve o una demencia leve, que todavía se dan cuenta de que tienen algunas fallas, de que él pueda planificar un montón de cosas de su vida a futuro. Es importante para la familia, porque uno cuando está en la entrevista y bueno, le dice, bueno, tu papá, tu mamá, tu abuela tiene un trastorno cognitivo, tiene un deterioro cognitivo. Entonces nosotros vamos adelantando un montón de cosas que en la evolución pueden llegar a pasar, como por ejemplo todo lo que es trastorno comportamental, que en realidad es lo que más genera una disrupción familiar. Ese paciente que está irritable, que tiene problemas de conducta, que no se quiere bañar, que no quiere tomar la medicación. Bueno, todas esas cosas generan una irritabilidad familiar. Entonces los ayudamos un poco en eso. Bueno, a ir haciendo un poco, bueno, decirle, bueno, este paciente no hace esas cosas porque quiere, sino porque en realidad no sabe o porque se olvidó. Si yo soy hipertenso, diabético, obeso, fumador, las arterias se van a alterar y yo necesito nutrir el cerebro. Pero si no estoy bien en todo el contexto, el cerebro también, las neuronas se van a morir por falta de una clara irrigación. Hacer mucho deporte, tratar de evitar todo lo que son factores de riesgo cardiovascular, un poco asociado a lo que nosotros decíamos como las demencias. Hablamos de la demencia primaria, que es la enfermedad de Alzheimer, pero tenemos otras que son secundarias, que son las que en realidad está más asociado a la parte vascular, todo lo que son factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, dislipemia, diabetes. Entonces por eso es tan importante controlar esos factores de riesgo para evitar. Entonces, factores vasculares, mejorarlos todos, tener lo mejor que se pueda. Vida social, vida familiar, no estar solo, porque se ha visto que la soledad deprime y la depresión puede ser un factor que lleve a deteriorarnos más rápido. ¿Sí? Hoy día todas esas cosas hay que evaluarlas, muy importantes. Después los exámenes clínicos con nuestros médicos, porque a veces tenemos mal, no sé, la tiroides. Y a veces puede simular que estamos deteriorados y es porque no nos controlamos algo, que lo dejamos de hacer por algún motivo. Ya, yo sé que el tema de la pandemia hizo que muchas veces no nos podíamos controlar, pero fuera de eso necesitamos ir al médico y controlar algunas cosas, porque sabemos que la vitamina B12, el ácido fólico, son cosas que hoy tienen solución y muchas veces si no vas a un médico que neurólogo o geriatra, tenés por qué saber que eso puede estar alterado. La edad no la podemos cambiar, que es el principal factor de riesgo, pero no todo el adulto mayor va a llegar a tener demencia. El ejercicio físico es fundamental. El ejercicio físico moderado pero constante previene mucha cosa y nos hace estar ágiles mentalmente, no solo físico, sino lo mental. Hay otros factores también genéticos, hay factores el paciente, por ejemplo, que tiene un padre o madre con deterioro cognitivo tiene como de 2 a 4 veces más probabilidades de desarrollarlo. Entonces, bueno, más que nada, todo es la parte de recreación cognitiva, deporte, vida sana y evitar los factores de riesgo cardiovascular.
En este mes, en Farmacia Ibiza y Farmacia Ibiza Hospital, 50% de descuento en Multiflora Plus. Todo lo que necesitas para tu salud lo encontrás en Farmacia Ibiza, siempre abiertos con horario extendido de 8:30 a 24 horas. Trabajamos con todos los seguros médicos, además importantes descuentos con receta. Te esperamos en Avenida Roosevelt frente al Sanatorio Cantegril o llamanos que siempre tenemos a disposición cadetería para que no te muevas de tu casa. En Montevideo está hace ya más tiempo que nosotros, bueno, seríamos como una sucursal, y acá hace un año y poquito que estamos, ha ido funcionando muy bien, tenemos los mismos cuidados, pero bueno, la infraestructura y el lugar es diferente. El Centro Álamos combina la infraestructura, combina el entorno natural, la cercanía al mar, un amplio jardín, y obviamente eso también junto a Montevideo, los cuidados humanizados y el equipo multidisciplinario, que en realidad es lo que nos destaca en los centros Álamos, ¿verdad? Habitaciones amplias, luminosas, con vistas al jardín, con vista a la calle, con balcones, bueno, el jardín, que es algo súper destacable. Está la médico geriatra, que es la directora técnica, después tenemos cuidadoras que son especializadas en la materia, que son capacitadas también. Después tenemos la psicóloga, psicogerontóloga, tenemos fisioterapeuta, cuidadoras y después diferentes talleristas, cada cual en su especialidad, que se hacen diferentes actividades en el día a día acá en el centro. Queremos que sea su casa, y si bien tenemos personas que tienen problemas de movilidad o algún poco de deterioro cognitivo, las actividades que se realizan acá a diario están estimulando permanentemente la parte cognitiva, la estimulación en todos sus aspectos y mejorar la calidad de vida. Personas que no tienen ninguna dependencia, personas que son totalmente dependientes, pueden ser recibidas. Y tenemos varios ejemplos que la persona viene, conoce el centro o tiene a su amiga acá, viene a charlar un día, a visitarla, le encanta el lugar y ya me dicen, reservame el lugar porque me quiero quedar. Aparte de olvidarse de lo que es la comida, que obviamente es espectacular, los cuidados, la parte de medicación, con la idónea de farmacia que tenemos, que es encargada de fraccionar la medicación y después las cuidadoras se la dan. Se olvidan de todo, lo único que tienen que venir es venir y disfrutar y tener compañía y estar mejorando permanentemente la calidad de vida. Bueno, acá por supuesto que se dan las 4 comidas, el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Tenemos una nutricionista, por supuesto, que de acuerdo a lo que ella, a los gustos del residente y a lo que puedan, su salud lo permita, hay diferentes tipos de menú todos los días en el cual ellos semanalmente eligen su menú. Generalmente comen en conjunto, pero si el residente quiere comer en su cama, un día quiere estar solo, tranquilo, mirar un programa de televisión, lo que sea, la cuidadora se lo lleva a su habitación, ya sea el desayuno, el almuerzo, merienda, cena. Eso es libertad, o sea, es su casa. La idea es que sea su casa y que el residente se sienta libre de hacer lo que desee.
Tenemos fisioterapia, por supuesto, de parte individual y grupal. Tenemos un taller de coro, tenemos estimulación cognitiva, que eso es fundamental. Tenemos un taller de arte y pintura, ¿tá? Que todos se recopan. También, bueno, el cineforo, viene un crítico desde la capital, que primero habla con ellos, eligen la película, después, bueno, la pasan y ahí disfrutan de ese momento súper agradable. Tenemos musicoterapia, yoga, ellos también les encanta la yoga. En momentos que se puede en la piscina también se hace hidrogym. Ahora estamos con talleres nuevos también de lo que es viajando juntos, en realidad con una profe de geografía, que en realidad a ellos les encanta viajar y se arman en el lugar hablando de viajes y hablando de experiencias vividas, y bueno, eso también está muy bueno. Algunos residentes que las familias viven en el exterior y bueno, tenemos hasta grupo de WhatsApp con ellos que nos comunicamos permanentemente, todo el tiempo en contacto con ellos para que se sientan cerca de sus padres, cerca de su familia, y bueno, y el resto de los que están acá vienen todo el tiempo, los sacan a pasear, entran, salen, vienen sus nietos, tienen reuniones individuales. Acá el centro nos avisan un ratito antes, bueno, va a venir toda la familia, les preparamos una sala, tienen su merienda, su cena, y bueno, la verdad que se sientan como en su casa. Cualquier duda o consulta que tengan se pueden comunicar con nosotros, venir por el centro, que con gusto le vamos a hacer un recorrido y le vamos a hacer una propuesta bien interesante. Cuando hablamos de un buen jamón, todos sabemos que estamos hablando del jamón etiqueta azul de Centenario. ¿Por qué? Porque además de ser riquísimo, no solo tiene el 0% grasa, sino que también es sin gluten, sin lácteos, sin transgénicos y sin huevo. Así es el jamón etiqueta azul de Centenario. Alimentos Centenario, como más te gusten. Estamos súper contentas porque, bueno, de la mano de la valorización y la importancia de esa consulta de valoración está el análisis de todo. Y bueno, y obviamente que uno de este lado muchas veces crea un diagnóstico y muchas cosas son subjetivas, como por ejemplo las manchas, o cuánto es la flacidez de la cara, o cuántos son los poros abiertos de la persona. Entonces, bueno, para eso, y por suerte, adquirimos la Vectra. La Vectra es una cámara que es creada, es la única capaz de generar un análisis 3D con valoración cutánea. Esto es fundamental, sobre todo en el área en cual nosotros estamos, que es la dermatología, tener algo que nos permite establecer un punto de corte. Hoy tú tenés tanto por ciento de manchas con un área establecida, en qué sectores tenés, cómo están tus poros, cómo está tu calidad de piel, y además todo lo que tiene que ver con flacidez, dónde está caído, dónde hay que reposicionar. Todo eso nos permite la Vectra. A nosotros lo que más nos gusta de todos es, por ejemplo, cuando nosotros arrancamos un tratamiento en lo que tiene que ver calidad de piel. ¿Tá? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos una mancha y la vemos marrón. Nosotros como dermatólogos podemos mirar con el dermatoscopio y ver su profundidad, valorar un poco más, pero nos quedamos cortos a veces en dónde está el componente vascular o cuánto de pigmento hay.
Y esto es una diferencia notoria, porque no es el mismo tratamiento que nosotros usamos cuando hay un componente vascular en la mancha que cuando hay un componente de solo pigmento. Entonces, tener esta valoración nos va a permitir mejorar el tipo de tratamiento que indicamos y además, obviamente, los resultados. Si yo antes tenía una mancha que la valoraba y me parecía que era solo pigmento y ahora me dice, no, tenés un componente vascular, yo sé que puedo aplicar un láser de un tipo específico que va sobre ese componente vascular y me va a mejorar la mancha aunque yo lo hubiera visto marrón o oscura. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con los tratamientos de relleno o de hilos o de toxina. Nos permite ver el movimiento de la cara, dónde están los planos, dónde están los puntos de tracción. Entonces la gente realmente ve los antes y después con la máquina y logra ver su cara como espejada y decir, wow, ¿no? ¿Qué resultado obtuve? O cómo mejoraron las manchas, el diámetro, cómo se disminuyó ese diámetro de las manchas o cómo clarificaron las mismas. Y también lo otro que está bueno es que nos da un informe, digamos, en números de cuán dañada está la piel. Entonces, esa reparación que nosotros vamos haciendo en el invierno nos ayuda mucho para decir, mira, salimos de un 90% dañada y ahora estamos en un 10% dañada. Y que la persona entienda además, en base a las valoraciones con la Vectra, qué es lo que a ella le daña la piel. Por ejemplo, usé tal protector y mantuve eso que habíamos logrado. Cuando cambié de protector o apliqué otro tipo, subió un poquito, aparecieron un poquito más de manchas. Entonces, todo eso es buenísimo tanto para el profesional que está del otro lado, que va a hacer la valoración y el plan de tratamientos. Bueno, en primer lugar tal, en segundo tal. Eso es fantástico. Y para el paciente que ve los resultados y dice, qué bien, porque esto me sirve para saber qué tratamiento me tengo que hacer, qué productos usar, cuáles no. Y la verdad que para nosotros ha sido como un antes y un después en la consulta. Por eso también ahora tenemos que gestionar una consulta aparte para valorar íntegro, porque eso lleva como una hora de valoración entre la toma de fotos, la creación del análisis 3D. Nosotros explicarle al paciente, eso se manda siempre por mail para que el paciente tenga como certificado todo lo que se fue valorando en la consulta y no se pierda. Entonces, la verdad que es buenísimo y es genial porque la gente además se motiva con los resultados que está obteniendo. Los únicos que tenemos este tipo de equipo y que nos hace ver un poquito la realidad de cada uno. Y no solo lo que uno ve, sino le permite al paciente ver cosas que no ve y poderle explicar al paciente por qué le vamos a hacer tal o cual cosa y dónde están los defectos, que vos tengas la posibilidad de ver realmente cómo va cambiando, cuáles son los cambios que hiciste, cómo mejoró y qué otras cosas harías. Bueno, vengan a la clínica. Llegamos al final de este nuevo programa de Por Más Salud. Les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales a través de Instagram y Facebook y que en YouTube encontrarán todos los programas de las temporadas anteriores. Con gran placer los invitamos a reencontrarnos dentro de 7 días. Los esperamos. Por Más Salud llegó a ustedes gracias a Asistencial Médica. Mereces calidad asistencial. Laboratorio BioEste y BioRx. Imagenología oral 2D y 3D. Odontotal.
En Maldonado, 3 de febrero 762 y en San Carlos, 18 de julio 920. Universo Óptico, lentes de sol, lentes de receta, lentes de contacto y audífonos. Florida 660, casi Rincón. Y Clínica Canard, especialistas en autismo.